Muchas gracias. Bienvenidos todos. Agradezco mucho su presencia aquí esta tarde, siendo el mes de julio, con el calor que hace, y tiene muchísimo mérito que hayan venido a escucharme y se lo agradezco mucho. Muchas gracias a la Casa de México por su invitación, a José Carlos por sus palabras. Como ha comentado, me iba a presentar la chica de la editorial Alba Castillo y no ha sido posible por un tema de salud, pero bueno, no hay problema y lo solventamos fácilmente. Buenas tardes a todos. Quiero expresar mi gratitud a la Fundación Casa de México, como he dicho, por su invitación para participar en este interesante ciclo dedicado a la Virgen de Guadalupe, en colaboración con el Museo del Prado. Es para mí un orgullo formar parte de una iniciativa con la que tanto me identifico. Como la mayoría de ustedes no me conocen, empezaré por presentarme y contarles brevemente mi vínculo con la Virgen de Guadalupe, de dónde viene mi interés. Soy Patricia Bariascón, doctora en Historia del Arte por la Universidad de Granada, como ya ha mencionado José Carlos. Mi especialidad es la pintura virreinal mexicana en España, como se refleja en el libro Caminos de ida y vuelta entre España y México, pintura de la Virgen de Guadalupe, al que debo mi presencia aquí. También quiero dar las gracias a la editorial Sara Alejandría por la confianza que depositaron en mí encargándomelo sin conocerme, más allá de mi participación en el podcast Historiarte los Sentidos, que aprovecho para recomendarle a todo el mundo. La propuesta de escribir el libro surgió hace poco más de un año, me hizo mucha ilusión. Fue una coyuntura afortunada porque se lo ofrecieron antes a una querida amiga historiadora que tuvo que rechazar la oferta porque no tenía tiempo, y además me permitieron elegir el tema libremente, lo que me supuso una gran facilidad. No dudé en escoger la pintura novohispana, ya que es el tema sobre el que más he investigado y del que mayor documentación dispongo. Mi afición por el arte se remonta a mi adolescencia y está relacionada con los viajes familiares en los que recorrí Europa, descubriendo monasterios y catedrales centenarios. Esa toma de contacto me fue educando la mirada, despertando mi afición por la historia en general y por el arte en particular. Algunos familiares míos aquí presentes saben que lo que digo es así. Escogí la carrera de Geografía e Historia con el objetivo de especializarme en Historia del Arte, y en su último curso la asignatura de Arte Hispanoamericano supuso un descubrimiento tan grato que me indujo a querer realizar mi tesis doctoral sobre una temática americanista, y tuve la suerte de que me la dirigiera uno de los mayores especialistas en la materia, el doctor Rafael López Guzmán. En este punto me gustaría resaltar la estrecha relación afectiva y laboral que me une a México, un país que ocupa un lugar muy especial en mi corazón, cosa que también saben muy bien las personas que me conocen. Siempre me ha parecido un país lleno de encantos, con una personalidad deslumbrante. Me fascina su peculiar idiosincrasia, la simbiosis entre sus raíces indígenas y la herencia cultural española. También su colorido, su música, su cine, su literatura y, por supuesto, sus manifestaciones artísticas. Fue al terminar la carrera universitaria cuando quedó felizmente ligado a mi actividad profesional. Los vínculos que se establecieron entre México y España desde los inicios de la conquista generaron un extraordinario intercambio de influencias. La fusión entre elementos nativos e importados dio lugar a un panorama único en el que surgieron una serie de elementos productos del sincretismo cultural, del mestizaje, y entre todos ellos destaca sin duda la Virgen de Guadalupe, cuya devoción alcanzó dimensiones inconmensurables. Fue la advocación religiosa más difundida en el virreinato de la Nueva España, aglutinando a todas las razas y clases sociales. Era una inmaculada americana, producto del mestizaje, y no tardó en convertirse en un icono nacional con una profunda carga simbólica, que ahora a continuación iremos desgranando. Una popularidad que se prolongó hasta nuestros días. Según afirma un dicho popular, en México hasta los ateos son guadalupanos. Gran cantidad de sus representaciones pictóricas, realizadas durante los siglos XVII y XVIII, se conservan en espacios de culto y colecciones privadas españoles, revelando un fenómeno bidireccional, una especie de efecto boomerang que planteaba sugerentes cuestiones acerca de esa imagen novohispana que había cruzado el Atlántico. ¿Quiénes y con qué objetivo habían participado en ese proceso? ¿En qué circunstancias se había producido? ¿Cuáles fueron sus principales destinos? Conocer el origen y el desarrollo de su culto, así como la localización de sus representaciones pictóricas situadas en España, ofrecía un sugerente campo por explorar que fue definiendo mi línea de investigación. La mayor parte de la pintura virreinal mexicana que llegó durante esa época es de iconografía guadalupana. Evidentemente, una temática mucho más exótica y original que el repertorio de temas sacros que se repitieron incansablemente en la vieja Europa. Implicaba unas grandes connotaciones simbólicas y una seña de identidad que solo cuando conocí México pude comprender en toda su dimensión. En Cádiz, en Sevilla, en Madrid, en todas partes de católicos que tienen comercio con la Nueva España,
Es tan conocida, tan venerada y tan aplaudida esta santa imagen que apenas hay casa donde no la tengan, afirmó el jesuita Francisco de Florencia en el siglo XVII, dejando patente la prolífica difusión de su culto. Mi investigación implicó desplazamientos, muchas horas de archivo y biblioteca, porque no existía Internet, ni mucho menos la inteligencia artificial. Visité instituciones tan fascinantes como el Archivo General de Indias de Sevilla. Descubrir en inventarios de bienes o legados testamentarios con más de 300 años de antigüedad referencias acerca de pinturas de la Virgen de Guadalupe era tan gratificante como entrar en cualquier iglesia española y encontrar alguna de ellas en uno de sus muros o retablos. El año que pasé en México con una beca postdoctoral en el Colegio de Michoacán, trabajando en un proyecto dirigido por la doctora Nelly Sigó, fue muy enriquecedor a todos los niveles. Me encontré con un país cálido que me recibió con los brazos abiertos y en el que me sentí como en casa. Mi tarea se centró en elaborar el catálogo de la Pinacoteca del Museo del Convento de San Agustín de Morelia y tuve la oportunidad de ver mucha pintura, que es lo que realmente te educa la mirada. Pero lo más importante para mí es que me trataron de maravilla e hice amistades que todavía conservo, enamorándome para siempre de ese país y su gente. La creación de este libro ha supuesto una grata inmersión en la pintura virreinal mexicana. He tratado de hacerlo ameno y comprensible para todo tipo de lectores sin perder el rigor histórico, utilizando muchas imágenes, porque el arte hay que mostrarlo, y disfrutando de su escritura, porque tanto la investigación histórica como la redacción posterior son un proceso que me apasiona. El título Caminos de ida y vuelta alude a un hecho que no está excesivamente documentado. Es bien conocido que las influencias españolas en el virreinato de Nueva España fueron múltiples y en diversos ámbitos, pero no resulta tan patente que a medida que se afianzaba la colonización, determinados elementos novohispanos se introdujeron en Europa en un peculiar viaje de regreso cuyas reminiscencias permanecen en la actualidad. Una de las más significativas es la cantidad de lienzos de la Virgen de Guadalupe que cruzaron el Atlántico enrollados en las bodegas de los galeones, testimoniando un enriquecedor fenómeno cultural. Los españoles que emigraron al virreinato en busca de fortuna o desempeñando cargos públicos y eclesiásticos trajeron esas pinturas a su regreso con un sentido más devocional que artístico. El origen autóctono de la guadalupana propició el fervor de la población indígena, que desde su inicio se identificó con ella. Los criollos, descendientes de españoles nacidos en suelo americano, la dotaron de significados sociales y políticos, convirtiéndola en un símbolo de identidad mexicana. Su presencia en España acredita un polifacético sincretismo en el que confluyeron estilos, influencias y devociones. Antes de terminar esta pequeña introducción, quiero expresar mi gratitud a dos académicos que han marcado mi labor investigadora, el doctor Rafael López Guzmán, catedrático de la Universidad de Granada, y la doctora Nelly Sigó, investigadora del Colegio de Michoacán, en México. Mi agradecimiento también a don José Carlos Morales, subdirector de Cultura de la Casa de México, y, por supuesto, muchísimas gracias a todos ustedes por su asistencia. Comentarles que esta mañana he estado visitando la exposición de la Virgen de Guadalupe del Museo del Prado y es una maravilla y se la recomiendo a todo el mundo. Yo tenía unas altas expectativas, pero no la ha defraudado, la ha superado. Y ya pues vamos a iniciar la presentación. Vamos a ver, me voy a girar un poquito para ver bien la pantalla y poder señalar. Bueno, vamos a hacer un recorrido visual a lo largo de un proceso histórico que tuvo lugar durante la época virreinal correspondiente a los siglos XVII y XVIII. Como consecuencia de los intensos vínculos mantenidos entre España y el virreinato de la Nueva España, hoy día se conservan en nuestro país centenares de pinturas de la Virgen de Guadalupe de México. En este proceso influyeron factores políticos, sociales, religiosos y esencialmente humanos. Llevadas por los pesados galeones a través del Atlántico, las más bellas copias del retrato que pinceles sobrehumanos milagrosamente pintaron en la tilma de Juan Diego iban poblando una a una las diversas provincias de la vieja España. Cito a Joaquín González Moreno, historiador sevillano, que escribió un catálogo muy completo de pinturas de la Virgen de Guadalupe en España, que ha sido la base de mi investigación. Bueno, como dice Arturo Pérez Reverte, no se puede mirar el pasado con ojos del presente, por lo tanto hay que contextualizar. Para ello debemos situarnos en un marco histórico, geográfico y cronológico. Tras la llegada a América de Cristóbal Colón en 1492, estos territorios pasaron a manos de la Corona de Castilla y desde ese momento comenzó la colonización de Centroamérica. Pues
Como ya sabrán, en el documento que era como una especie de contrato entre Colón y los Reyes Católicos, las capitulaciones de Santa Fe, pues Colón quedaba declarado almirante de las tierras que se descubrieran y sí, pero tengo que señalar de vez en cuando. Y bueno, y estos territorios estaban habitados desde hacía milenios por distintas civilizaciones mesoamericanas con sistemas culturales bien definidos. El asedio de Tenochtitlán, su capital, en 1521, dio comienzo a las hostilidades. Una serie de enconchados, unas pinturas con una técnica oriental, con incrustaciones de concha de nácar, conservados en el Museo de América, narran episodios de la conquista, y uno de los más interesantes es el recibimiento de Moctezuma a Hernán Cortés. El virreinato de la Nueva España, como vemos aquí, se estableció en 1535 cuando se fundó la Ciudad de México sobre los restos de Tenochtitlán y englobaba toda América Central. Vamos a ver. Perdón. Toda América Central. Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica y varios estados del sur de Estados Unidos como Texas, California, Nuevo México o Arizona. Aquí vemos la ciudad de Tenochtitlán con el templo mayor azteca sobre la laguna y los volcanes. La Virgen de Guadalupe, bueno, desde los inicios de la colonización los españoles trataron de convertir a los indígenas al cristianismo, lo que se conoció como la conquista espiritual. Una antigua leyenda escrita en un documento, el Nican Mopohua, por el indígena Antonio Valeriano en 1531 en náhuatl, un dialecto azteca, que significa, en Nican Mopohua significa aquí se cuenta o aquí se narra, pues narraba la aparición de la Virgen de Guadalupe a un indio recién bautizado con el nombre de Juan Diego. Era un personaje humilde, un indígena. Como en otras apariciones marianas, pues la Virgen elige como interlocutor a un personaje de estas características, un personaje humilde. Según contaba esta leyenda, la Virgen se le había aparecido en varias ocasiones al indio Juan Diego pidiéndole que acudiera a ver al obispo, Fray Juan de Zumárraga, para solicitarle que construyera un templo en su honor. Entonces la Virgen le pidió a Juan Diego que recogiera rosas del monte Tepeyac y se las llevara al obispo como prueba de su palabra. Y cuando Juan Diego abrió su túnica llena de rosas, su túnica que se conoce también como tilma o ayate, apareció la imagen de la Virgen estampada en ella. Y este acontecimiento se conoce como el Milagro de las Rosas y dio origen al culto guadalupano. Hay una serie de hechos muy portentosos relacionados con el Milagro de las Rosas, como uno de ellos, por ejemplo, es que era el mes de diciembre, el día 12 de diciembre, y en esa época del año y en ese lugar no existían rosas. Entonces es uno de los muchos elementos que hay asociados al milagro. Aquí vemos la imagen de Juan Diego desplegando su túnica con la rosa en el suelo frente al arzobispo Fray Juan de Zumárraga, con la imagen de la Virgen estampada en ella. Y aquí tenemos el lienzo original, que se conserva actualmente en la Basílica de Guadalupe de México, que está en un complejo religioso enorme con un museo de pintura guadalupana y con las diferentes capillas que se le han ido construyendo en su honor. Este lienzo inicialmente estaba cubierto por una vidriera y una cortina como el objeto de culto que sigue siendo en la actualidad. Podemos asimilarlo a otras reliquias de la cristiandad como la Santa Faz, la Sábana Santa de Turín. Tiene las características de lo que se llamaba una vera efigie, es decir, una reliquia auténtica. Y desde ese momento pues, se construyó su primer santuario y empezó a difundirse su devoción, alentada sobre todo por su condición milagrosa, por su fama de milagrosa, sobre todo entre la población indígena. Muchos autores criollos, como Miguel Sánchez, Luis Becerra Tanco o el artista Miguel Cabrera, escribieron tratados respaldando su autenticidad. En concreto, el de Miguel Cabrera, llamado Maravilla Americana y Conjunto de Raras Maravillas, publicado en 1752, pues contaba, es el principal alegato aparicionista y trataba de argumentar su condición milagrosa en una serie de puntos, después de examinar el lienzo original con una serie de estudiosos. Y entonces pues decían, por ejemplo, que uno de los puntos sorprendentes es que
estaba realizado sobre una tela, un tejido que no tiene una imprimación como tienen los lienzos en los que se pinta, sino que la imagen parecía estampada, no pintada, estampada en ella, como si fuera una fotografía adherida. También decía, por ejemplo, que se constataban pigmentos que no existían en la Tierra y que no parecía pintada por manos humanas. Uno de los detalles que aquí es prácticamente imperceptible es que hay aquí en la zona inferior y se repite en casi todas las copias de la Virgen de Guadalupe un número 8 dibujado que, según él decía, está sobre el pie derecho de la Virgen, pero no se aprecia mucho, según él decía, aludía a que era la 8ª maravilla. Desde el siglo XVII comenzaron a proliferar sus copias pictóricas. La clave de su éxito era la cualidad integradora entre todas las razas y clases sociales, por su condición de indígena, de mestiza y con orígenes españoles, en cierto modo también, como veremos posteriormente. Las infinitas imágenes, copias de este milagroso retrato que se han hecho en este dilatadísimo reino, pues no se hallará en todo él iglesia, capilla, casa ni choza de español ni indio en que no vean ni adoren imágenes de Nuestra Señora de Guadalupe de México, dijo el historiador mexicano Jaime Cuadriello. Bueno, respecto a la vida artística en el virreinato, en su inicio la pintura se limitó a los muros conventuales. Eran pinturas al fresco que narraban la vida de los santos, lo que se denomina geografía, con una función didáctica y evangelizadora. A mí me gusta asimilar esta situación a los capiteles medievales, capiteles románicos de las construcciones medievales que narraban las escenas de la historia sagrada para un pueblo que la mayor parte de ellos eran analfabetos y era la manera de transmitirle ese mensaje para que llegara a todo el mundo con facilidad. Aquí bueno, pronto empezaron a llegar estampas y grabados europeos en los libros sagrados que trajeron los frailes y fueron la primera fuente de inspiración. También empezaron a llegar artistas europeos con un estilo aún renacentista. Han salido grandes pintores después que vinieron las muestras e imágenes de Flandes e Italia que los españoles han traído, de las cuales han venido a esta tierra muy ricas piezas, dijo Fray Toribio de Benavente, apodado Motolinia. Pues aquí vemos un género autóctono que pertenece a la llamada pintura de castas, que mostraba las distintas mezclas raciales que componía la sociedad novohispana. Esta es una obra de Miguel Cabrera, conservada en el Museo de América de aquí de Madrid, titulado De Español y Mestiza, y reflejaba pues, como un documento etnográfico esa mezcla racial que existía en el virreinato en esos momentos. Decir que algunos de los principales pintores novohispanos, como Juan Correa, que fue la figura más importante del siglo XVII, era mulato, Miguel Cabrera, el más destacado del siglo XVIII, era mestizo, y en sus obras trataron de mostrar la igualdad del ser humano a los ojos de Dios. Juan Correa, por ejemplo, pintaba unos angelitos que le llamaban de color quebrado, pues que eran de raza negra o mulata como él, para bueno, demostrar que formaban parte de la sociedad y dotarlos de dignidad, como hacía Velázquez con algunos de los personajes más desfavorecidos en sus cuadros, como los bufones. La imagen más representada fue sin duda la Virgen de Guadalupe. Era el icono religioso más poderoso y contaba con el fervor indígena y con el apoyo del sector criollo. La mayoría de la población se identificaba con ella y esto fue la clave de su éxito. Quedó acuñada de una forma fija, tal y como la vemos aquí, en la cual cambiaban únicamente los elementos que la acompañaban. En este caso vemos un paisaje del Monte Tepeyac con su santuario y una serie de edificios religiosos que surgieron alrededor. Decir también que los pintores, al igual que en España, trabajaban en talleres asociados en gremios con unas ordenanzas copiadas de las de Sevilla. Y un grupo de artistas, encabezado por Miguel Cabrera, el artista más importante del siglo XVIII, trató de crear una academia de pintura pues, para tener su ordenanza, para dotar a la pintura de una credibilidad, de una categoría artística. Y esa iniciativa pues, dio su fruto en 1781, cuando Carlos III fundó la Academia de Pintura de San Carlos en la Ciudad de México, tomando como modelo la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid.
Bueno, la iconografía de la Virgen de Guadalupe, hay que decir que de la extremeña solo adoptó el nombre con el propósito de transferirle su prestigio. Esta es la extremeña. Como pueden ver, es una escultura del siglo XII con el niño en brazos, de madera, y no tiene mucho que ver con la imagen de la Virgen de Guadalupe de México. Prácticamente lo único que comparten es el nombre. Curiosamente tienen en común el color de la piel, un color oscuro, pero se debe a causas diferentes. En el caso de la de Extremadura se debe a que está hecha con madera de cedro y en el caso de la mexicana pues alude a su condición indígena. La fisonomía de la mexicana vemos que aparece entre nubes, rodeada de rayos solares, con un manto rosa, una túnica azul estrellada, sin niño, con las manos unidas en actitud de oración, lleva una corona y bajo sus pies una media luna negra, es que en situación de eclipse lunar, con un angelito con los brazos extendidos, y sus rasgos más característicos son la mandorla de rayos solares que la rodea y la tez oscura, aludiendo a su condición indígena. La piel del angelito también es indígena. Sin embargo, si nos fijamos en las facciones de la cara, son más europeas que indígenas, con lo cual es una virgen mestiza, es un híbrido, podríamos decir. Todos sus elementos poseen una simbología muy poderosa. Por ejemplo, el cinturón que lleva no se aprecia mucho, lleva un cinturón negro, alude a que está embarazada y era el cinturón que utilizaban las mujeres embarazadas de clase noble. Por ejemplo, las facciones europeas, ya hemos dicho, los ojos entornados, la mirada hacia abajo, parecen ojos humanos vivos y, de hecho, se le llevaron a cabo una serie de análisis científicos a finales del siglo XX, concluyendo que se habían descubierto unas figuras diminutas dibujadas en la pupila de los ojos, como impresas, y según dicen los expertos, es como si fuera una fotografía de lo que ocurrió a su alrededor en el momento del milagro. El arzobispo Fray Juan de Zumárraga y todo el entorno de esa habitación es lo que quedó supuestamente impreso en sus ojos. Tiene un origen apocalíptico, su iconografía inspirada en la Virgen descrita en el Cantar de los Cantares, la Tota Pulcra, y los símbolos que la acompañan, como los rayos solares, el manto estrellado, la luna o el angelito, son de ascendencia apocalíptica. Proceden de la iconografía de la Virgen del Apocalipsis. Algunos autores, como el teólogo Miguel Sánchez, señalaban su ascendencia apocalíptica. Este autor criollo escribió en 1648 la obra Imagen de la Virgen María, Madre de Dios de Guadalupe, que fue, digamos, su primera descripción escrita. Posee un tipo iconográfico concepcionista, pues la Inmaculada Concepción también tiene una ascendencia apocalíptica. Si vemos su tipo iconográfico, al que nos recuerda inmediatamente al de la Inmaculada, porque es una Inmaculada india. Desde el Concilio de Trento, la doctrina inmaculista quedó asociada al Apocalipsis de San Juan y, de hecho, apenas hubo representaciones de la Inmaculada en el virreinato porque su culto estaba implícito en el de la Virgen de Guadalupe. Aquí vemos un grabado medieval europeo, una xilografía, la Virgen en la Gloria de Berlín, que vemos que, aunque tenga el niño en brazos, tiene elementos en común como la Virgen de Guadalupe, con la Virgen de Guadalupe, como es el angelito a sus pies, que además se parece muchísimo, y la mandorla de rayos solares que la rodea, y la corona, en fin, una serie de elementos comunes que podemos calificarla como un antecedente iconográfico de la Virgen de Guadalupe. Aquí tenemos una Inmaculada Concepción, en este caso de Francisco de Zurbarán, de hacia 1630, en el que vemos también una serie de elementos muy similares, el manto rosa, la túnica azul, la corona de estrellas, las manos unidas, la luna en cuarto menguante a sus pies, salvando las diferencias, pero vemos que sigue el esquema de Francisco Pacheco, el maestro de Velázquez, que estipuló cómo debía representarse la Inmaculada en su libro El arte de la pintura. Tiene las manos en actitud orante, al igual que la Virgen de Guadalupe. Y, curiosamente, en documentos antiguos, la Virgen de Guadalupe aparece citada, tanto en legados testamentarios como en inventarios de bienes, aparece citada como Nuestra Señora de la Concepción. En ocasiones pone Nuestra Señora de la Concepción hecha en Indias, con lo cual el vínculo es palpable.
Bueno, el modelo iconográfico más típico del siglo XVII y es el más sencillo, el más esquemático y más similar al original, es el llamado fiel copia del original. Las primeras representaciones de la Virgen de Guadalupe seguían este modelo sin ningún otro elemento decorativo, únicamente la imagen tal y como había quedado impresa en el lienzo. La que está considerada más antigua es esta pintura de Baltasar de Chaveorio, pintor español, realizada en 1606, que, según recoge la historiadora Elisa Vargas Lugo, antes de su hallazgo se creía que la primera representación guadalupana era el grabado del flamenco Samuel Stradanus, que retrataba 8 de sus milagros, y es el primer grabado guadalupano. Posee un gran valor propagandístico porque se dibuja el lienzo en el que quedó estampada, incluso se ve la unión de la tela, del ayate, o sea, tratando de darle la máxima autenticidad posible, la máxima veracidad. Y sus medidas además son idénticas a las del original, o sea, imposible recrearla con más fidelidad. El sentido de estas pinturas, la mayoría realizadas en el siglo XVII, era más devocional que artístico, más religioso, más piadoso. Lo que pretendían era promover el culto guadalupano siendo réplicas de la imagen primitiva. Aquí vemos el grabado de Samuel Stradanus de hacia 1615 sobre 8 de los milagros de la Virgen de Guadalupe, que es el más antiguo que se conserva sobre la Virgen de Guadalupe. Se hicieron representaciones con diferentes elementos decorativos, con otros soportes y otras técnicas artísticas, aunque la mayoría son óleos sobre lienzo. A veces encontramos otros materiales, como por ejemplo láminas de metal y un amplio repertorio iconográfico que iremos viendo. En este caso, esta Virgen de Guadalupe de Francisco Martínez, conservada en el Museo de América de Madrid, aparece rodeada únicamente por una mandorla, una corona de rosas en las 4 esquinas, que aluden al milagro, al milagro de las rosas. Y tiene una inscripción, cuesta leerla, pero ahora la leo yo, que la señala como verdadero retrato de Nuestra Señora de Guadalupe, cuya aparición portentosa al indio Juan Diego fue en donde se venera una legua distante de la Ciudad de México, año de 1530. En este caso tenemos una pintura sobre madera de forma oval con decoración geométrica que pertenece a una colección particular sevillana. Y aquí vemos una iconografía muy interesante, es un óleo enconchado realizado con incrustaciones de concha de nácar, conservado en el Museo de América, realizado por Miguel González en 1692, en el que aparece el Padre Eterno, Dios, con el Espíritu Santo, representado por una paloma, como es habitual. De las ramas del árbol de Jesé, que es el árbol genealógico de Jesús, vemos medallones que representan a distintos personajes. San Joaquín y Santa Ana, que son, digamos, el origen de la dinastía, San Francisco de Asís, San Buenaventura, San Juan Bautista y San Juan Evangelista. Y a sus pies vemos la figura recostada del rey David para vincularla con su estirpe. Existe una pintura prácticamente idéntica a esta en una colección particular malagueña. En este caso he escogido pinturas, todas ellas situadas en España, pero lo que me interesa destacar es la iconografía. Si pasamos al modelo iconográfico aparicionista, fue el más repetido en el siglo XVIII. Tiene un gran carácter narrativo, incluía cuatro cartelas o medallones en los ángulos del lienzo que había que leer de arriba abajo, de derecha a izquierda, y narraban la secuencia de las apariciones y el milagro. En este caso sería aquí el milagro. Volvemos a lo mismo de las pinturas murales, que trataban de adoctrinar a la población de una forma sencilla y que llegara a todo el mundo. Y entonces, pues, como si fueran las viñetas de un cómic, relata la historia a través de imágenes. Con frecuencia aparecía una quinta escena a los pies de la Virgen, en este caso es de un paisaje del Monte Tepeyac, que es la más frecuente, pero a veces, en ocasiones más esporádicas, se representaban pasajes bíblicos o la curación de Juan Bernardino, el tío enfermo de Juan Diego, como vemos en este caso. Aquí sale muy pequeñito, pero se aprecia. Esta pintura actualmente forma parte de la exposición del Museo del Prado. Procede de la iglesia de San Miguel de Villalón de Campos de Valladolid y tiene la peculiaridad de que aparece la Virgen de Guadalupe flanqueada por los arcángeles San Miguel y San Gabriel.
El arcángel San Miguel aparece vestido con una armadura como un soldado, porque normalmente aparecen las representaciones aplastando al demonio, luchando contra el demonio, lo que representa la lucha contra la idolatría. Era habitual que el resto del lienzo se decorara con angelitos y con rosas, rosas aludiendo al milagro, en este caso rodean los medallones, y en ocasiones los angelitos portaban símbolos marianos, como aquí, por ejemplo, corona, o símbolos de la letanía lauretana, símbolos marianos. A veces incluían inscripciones que aludían a su propietario o a su donante. Una de las más habituales era non fecit taliter omni nationi, que significa no hizo lo mismo con otras naciones, con lo cual destacaba la exclusividad de la patria mexicana. Es decir, ella había elegido México para manifestarse. Y otra de las inscripciones habituales es la que aparece aquí, tocada a la original, que implicaba el contacto físico con la imagen primitiva, de manera que la contagiaba de alguna manera de sus cualidades milagrosas o taumatúrgicas o sanadoras. También era frecuente la inscripción a devoción de para indicar quién la había encargado, y en otros casos se ofrecían indulgencias por rezarle. En ocasiones se emplearon marcos de plata o con incrustaciones de concha de nácar. En este caso vemos un marco con incrustaciones de concha de nácar, y aquí pues un marco también muy decorado, un marco barroco con angelitos, unos angelitos que recuerdan bastante al que está en los pies de la Virgen de Guadalupe, que tiene también un gran simbolismo porque une, o sea, con una mano toca el manto, con otra la túnica, porque el manto significa la parte celestial y el manto la tierra. Y entonces es como la unión entre ambos elementos, la unión entre el cielo y la tierra. Si vemos otras variantes aparicionistas, encontramos modelos en los que las apariciones y el milagro cobran una importancia especial representándose de forma autónoma. Uno de ellos, que se considera la primera muestra aparicionista en pintura, es este lienzo de Juan Correa, conservado en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid, procede de la iglesia de San Francisco de Valladolid, del convento de San Francisco, data de 1667, y narra el origen milagroso de la Virgen de Guadalupe, como vemos, en 3 franjas. En el centro, la representación del milagro, otorgándole todo el protagonismo en una cartela rectangular, con marco dorado, al igual que la otra, y rodeado por 4 cartelas de forma elíptica, narrando la secuencia de las apariciones. En ambos laterales observamos que aparecen angelitos y rosas, que suelen ser los elementos más típicos que acompañan la iconografía guadalupana. Y en la zona inferior tiene una larguísima inscripción contando la historia de las apariciones y el milagro. Otra tipología diferente, en este caso, esta pintura tan interesante del convento de las Concepcionistas de Ágreda, Soria, de José Juárez, de 1656, actualmente forma parte de la exposición del Museo del Prado. Es un tríptico guadalupano en el cual aparecen 4 lienzos rodeando la imagen principal, también con unos marcos dorados y con una cartela a sus pies. A pesar de estar firmado, se tardó más de 3 siglos en identificar a su autor, a José Juárez. El orden de las escenas de las apariciones, en este caso, debe leerse empezando por la izquierda y siguiendo de arriba abajo. Las figuras poseen una gran expresividad y debajo de cada lienzo narra la descripción de la aparición. La cartela que se encuentra aquí a los pies de la Virgen dice: verdadero retrato y copia puntual de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, milagrosamente aparecida en la Ciudad de México a 12 de diciembre de 1531. Y la firma de su autor pone Suárez con X Faciebat, hizo el año de 1656. José Juárez fue hijo de Luis Juárez, que fue el primer representante de la Escuela Novohispana de Pintura. Aquí vemos una alegoría muy interesante que también está en el Museo del Prado en estos momentos. Está realizada sobre lámina de cobre. Las pinturas sobre lámina de cobre solían tener un tamaño pequeño, lo cual facilitaba su transporte. Solían estar más asociadas a la aristocracia, a la nobleza, y tenían un sistema de pulido del metal que permitía un pincel muy fino que confería una gran calidad artística a las pinturas, porque el metal no absorbía a la pintura como el lienzo. Esta está inspirada en un grabado de Juan Sebastián Clauber, aunque está modificada. Es de muy pequeñas dimensiones, como la mayoría de las pinturas realizadas sobre lámina de cobre,
Tiene un rico marco de plata, lo que pasa que en esta ocasión no le he puesto el marco para darle más protagonismo a la imagen, porque el marco ocupaba mucho. La Virgen de Guadalupe aparece rodeada de santos, de profetas, de patriarcas de la Iglesia y ángeles que le ofrecen sus coronas para reivindicar su estirpe y el apoyo de la Santa Sede, del papado. En este caso, las cartelas aparicionistas son 7. Y aquí vemos, en las 3 superiores, representa 3 de sus milagros para acabar con la epidemia de peste que asoló a la población. En la parte inferior vemos al Papa Benedicto XIV, que fue el que proclamó el patronato de la Virgen de Guadalupe, y a una mujer que representa a la Nueva España. Entre ellos hay una gran cartela con un marco de rocalla, con una extensa inscripción. Encontramos también iconografías alternativas, diferentes a lo habitual, que surgieron básicamente a lo largo del siglo XVIII. Y la Virgen de Guadalupe era la protagonista de todas ellas, pero representada de una forma distinta a la tradicional. El elemento novedoso era la incorporación de otras figuras, como por ejemplo santos o personajes profanos, como en este caso. En una de ellas, esta aparece con figuras representativas de la Nueva España y con símbolos novohispanos, como el águila sobre el nopal. Esto es un elemento de origen azteca, porque una antigua profecía contaba que debían de fundar Tenochtitlan sobre el lugar en el que vieran que un águila se posaba sobre un nopal, que es como lo que en España conocemos como una chumbera, esta planta. En este caso vemos un retablo de la Virgen de Guadalupe con Juan Diego y Fray Juan de Zumárraga, realizado por Miguel Cabrera, sobre lámina de cobre, que también está en la exposición del Museo del Prado. En este caso es un retablo de madera con dosel pintado con un dosel y un cortinaje que lo descorren 2 ángeles, y a ambos lados vemos las figuras orantes de Juan Diego y Fray Juan de Zumárraga, y debajo de la Virgen una pequeña escultura de San Juan Bautista. En esta otra pintura de Miguel Cabrera vemos una iconografía muy interesante. Es la Virgen de Guadalupe con la Santísima Trinidad, San Ignacio de Loyola y San Antonio de Padua. Sobre ella se encuentra representada la Santísima Trinidad, representada por 3 hombres iguales, diferenciados únicamente por el color de sus túnicas, azul, blanco y rojo. Esta era una iconografía que fue censurada en España, sin embargo fue muy difundida en el virreinato. En la franja inferior se lee non fecit aliter omni nationi, como hemos dicho, no hizo lo mismo con otras naciones. Aquí vemos a San Ignacio de Loyola, el fundador de la Compañía de Jesús, con un libro en el que se lee Ad Maiorem Dei Gloriam, para mayor gloria de Dios, que es la divisa de la Compañía de Jesús. Aquí vemos a San Antonio de Padua con el niño, como es habitual. Y bueno, decir que Miguel Cabrera fue pintor de la Orden Jesuita, por lo que no nos extraña la presencia propagandística de su fundador. En esta ocasión vemos al Padre Eterno pintando a la Virgen de Guadalupe, que es otra variante iconográfica conocida como el taller celestial o el divino pintor, que fue una invención novohispana basada en el concepto de Deus Pictor, que mostraba a Dios Padre pintando a la Virgen de Guadalupe y reclamando así su autoría. En otros modelos similares, el que pinta a la Virgen es San Lucas, la Santísima Trinidad o el Espíritu Santo. Pues ahora ya nos trasladamos a España. Muchos de los españoles afincados en el virreinato regresaron a su tierra llevando alguna copia del retrato guadalupano para instalar en su vivienda o para donar a instituciones religiosas de su localidad natal. Los que efectuaban estos donativos eran conocidos como indianos, que tras haberse hecho devotos de la Virgen de Guadalupe, pues costeaban retablos, legaban pinturas, entre otras obras de arte, a las parroquias de sus lugares de origen, en ocasiones con una intención de reconocimiento social, porque volvían con una fortuna y era una manera un poco también de agradecer a lo mejor a la Virgen de Guadalupe que se habían encomendado a ella en la travesía, en el viaje, y se habían hecho devotos de ella estando en el virreinato. En muchos casos se puede hablar de coleccionismo, aunque la mayor parte de estas pinturas forman parte del ajuar personal de estos personajes con un sentido devocional, piadoso. Tampoco responden a una actividad comercial organizada, porque solían pertenecer al ámbito privado, como digo. En el caso de la aristocracia sí encontramos más pinturas sobre láminas de metal o decoradas con concha de nácar, más fáciles de transportar, pero la mayor parte son óleos sobre lienzo. Con frecuencia se trataba de funcionarios del gobierno que regresaban a su tierra, como virreyes, gobernadores, corregidores, pero este fenómeno ni fue exclusivo de la nobleza ni de los cargos públicos, sino que afectó a todas las clases sociales.
También el clero participó activamente, como contribuyó a la difusión artística y cultural, pero en muchos casos, bueno, eran emigrantes que iban buscando una vida mejor, como suelen hacer los emigrantes. Suele ser uno de los principales motivos para emigrar. La mayor concentración de pintura guadalupana se encuentra en las provincias de Sevilla y Cádiz, porque ambas fueron sucesivamente puertos de India. Sevilla ostentando la capitalidad, el protagonismo en el siglo XVII y Cádiz en el siglo XVIII. En 1717, la Casa de la Contratación, que era el organismo que controlaba el tráfico marítimo con las Indias, con América, se trasladó de Sevilla a Cádiz. Aquí vemos esta pintura de la vista de Sevilla, atribuida a Claudio Sánchez Coello, y se ve la actividad del puerto, un puerto fluvial, pero con una actividad tremenda durante el siglo XVII, que le convirtió a Sevilla en la metrópoli más poderosa de Europa en su época. Respecto a los artistas, bueno, la mayoría de las pinturas que se encuentran en España son anónimas porque son muchísimas, pero algunas de ellas están firmadas por los más prestigiosos artistas virreinales, como Juan Correa, Miguel Cabrera, José de Páez, Francisco Antonio Vallejo. El artista del que más pinturas se conservan en España es Antonio de Torres. Este es uno de los ejemplares más notables, de hecho se considera la mejor pintura guadalupana conservada en España. Está realizado por Juan Correa, está en la iglesia de San Nicolás de Bari de Sevilla. Data de 1704 y tiene un gran tamaño y un inusual formato horizontal. Habitualmente tienen un formato vertical. En este caso presenta un gran barroquismo, una abundante presencia angélica. Como vemos, no queda prácticamente un resquicio por rellenar del lienzo. Vemos las escenas de las apariciones y el milagro rodeadas de rosas. Y aparece una inscripción que no se aprecia porque está aquí un poquito más abajo, que dice: tocada esta santa imagen a la original. Como digo, se considera la mejor pintura guadalupana que se conserva en España. En este caso podemos ver la firma de uno de los autores, de Pedro López Calderón. Esta es una pintura que se conserva en la iglesia del Santo Ángel Custodio de Granada y se lee perfectamente el nombre del autor, Pedro López Calderón, diminutivo de Facieva, hizo en México, año de 1728. Con respecto a las localizaciones, bueno, se conservan regiones en casi todas las regiones españolas. Factores como la cercanía al mar, la vida religiosa o los índices de migración fueron determinantes. En determinadas comunidades como Navarra, Galicia, el País Vasco, Castilla y León fueron frecuentes los legados indianos. Especialmente en la cornisa cantábrica hay una abundante presencia. También en las Islas Canarias y en Andalucía Occidental tiene una presencia muy significativa debido a su carácter portuario, concretamente en Sevilla y Cádiz, como he dicho, que fueron capitales de puertos de Indias. La pintura que vemos aquí se encuentra en la Catedral de Palencia, está realizada por Manuel Osorio, un discípulo de Miguel Cabrera, y fue un legado testamentario de doña Bárbara Díez de Quijada. En muchos casos estas pinturas está documentado su origen, quién la donó, con qué motivo, en qué año, y en muchas ocasiones tienen inscripciones que lo revelan. Vemos a la Virgen rodeada por las escenas de las apariciones, pero además aparece rodeada a su izquierda por una Virgen de la Piedad, a su derecha por la Virgen de los Remedios, que aparece con niño, en un camarín con dosel y cortinas. Aquí se ve muy pequeñita, pero se encuentra aquí. Y en la parte superior la Virgen de Loreto, también con niños, sobre un pequeño edificio con dos ventanas, junto al que se encuentran dos ángeles. Aquí hay que hacer un poco un acto de fe porque no se aprecia demasiado. Y estas tres imágenes, junto con la Virgen de Guadalupe, son lo que se conoce como baluarte de la Ciudad de México, por su carácter milagroso. Así lo denominó el jesuita Francisco de Florencia. Una de las piezas más interesantes es esta pintura realizada sobre lámina de metal, de cobre, de un pequeño tamaño, con un marco de plata muy barroco, realizada por Juan Patricio Morlete, que fue también uno de los uno de los pintores fundamentales del siglo XVIII. Tiene una estética muy rococó, con influencia de los grabados de los hermanos Clauber, y ahí se aprecia en el marco una forma lobulada que no es habitual. Normalmente presentan una forma recta, esta tiene esa originalidad. El dibujo es muy preciso, como digo, porque el cobre permitía el uso de un pincel muy fino que permite una mayor precisión, una mayor calidad artística. Fue un legado del canónigo Juan Manuel Losada y Quiroga, hecho en 1770. El clero, como comenté anteriormente, fue uno de los sectores más responsables de la llegada de pinturas.
El modelo fiel copia del original, como hemos comentado, no presenta ningún elemento decorativo. Esta se encuentra en la sacristía de la iglesia del convento de las Comendadoras de Granada, data del siglo XVII. Es un convento que fue fundado por Isabel la Católica y presenta una iconografía muy sencilla, muy similar al original. En este caso es una pintura de muy pequeño tamaño, realizada sobre lámina de cobre, también sin ningún elemento decorativo, que se encuentra en el Museo Casa Colón de Valladolid y es una obra realizada por José de Alfaro en 1783. En el Museo de la Iglesia de Oviedo tenemos esta pintura del siglo XVII que formó parte de la capilla del Palacio de los Valdés en Gijón y probablemente fueron encargo de don Alonso Ramírez de Valdés, que fue corregidor en la Ciudad de México. En el Beaterio de la Santísima Trinidad de Sevilla tenemos esta pintura que fue traída, data de 1748, realizada por Fray Miguel de Herrera, un monje agustino, y fue traída por una tal Madre Isabel en 1750 tras pasar 3 años en el virreinato. Y aparece debajo una inscripción en una filacteria que pone non fecit taliter omni nationis, no hizo cosa igual en otras naciones, y la firma Fray Miguel de Herrera fecit en México 1748, y al dorso, no se aprecia, pero pone tocada su original en 1749. Como comenté anteriormente, tocada su original implicaba un contacto directo con la imagen primitiva que la contagiaba de alguna manera de sus cualidades milagrosas. El modelo de las apariciones y el milagro es el más habitual, el más frecuente. Aquí vemos una pintura de la iglesia de Nuestra Señora de la Paz de Sevilla del siglo XVIII, con las 4 escenas de las apariciones y el resto del espacio cubierto de rosas. Posee un marco muy decorado con motivos vegetales y se podría relacionar con la serie sobre la vida de la Virgen de Miguel Cabrera, que se conserva en esa iglesia, pero no está confirmado que sea el autor de esta pintura. Es posible, pero no está certificado. Aquí tenemos otra pintura que se encuentra en la iglesia mayor prioral o Basílica de los Milagros del puerto de Santa María de Cádiz, de data del siglo XVIII. Presenta 5 cartelas, las 4 de la aparición y el milagro, más un paisaje del Tepeyac a los pies de la Virgen y decoración de angelitos y rosas, como es habitual. Existe otra pintura atribuida a José de Ibarra, que forma parte de la exposición del Museo del Prado en esta misma iglesia, en la sacristía, y esta ha sido recientemente restaurada. En este caso, esta pintura del Museo de Bellas Artes de Badajoz también ha sido restaurada recientemente, data del siglo XVIII, y aparece sin ningún elemento decorativo, únicamente las 4 cartelas con unos marcos barrocos de rocalla y el paisaje del Tepeyac a los pies de la Virgen. Aquí tenemos la pintura que antes mostré, la firma de la iglesia del Santo Ángel Custodio de Granada, realizada por Pedro López Calderón, data de 1728 y tiene una inscripción en la que se lee está tocada a su original. Muestra las apariciones en cartelas ovales con unos marcos muy sencillos y el paisaje del Tepeyac, el resto del espacio cubierto de rosas, aludiendo al milagro. Aquí tenemos iconografía alternativa, es decir, representada de forma diferente a la tradicional. Esta, por ejemplo, que tiene un aspecto muy diferente al que suele presentar la Virgen de Guadalupe, se encuentra en el convento de Madres Mercedarias de Santiago de Compostela. Fue donada por Fray Andrés de Monroy en 1690 al apóstol Santiago. Está realizada sobre madera, está enmarcada por un dosel con una cortina que alude a la imagen original. Vemos una tela bordada y, curiosamente, la cara de la Virgen es más blanca de lo habitual. No es una Virgen indígena, en este caso es una Virgen europea, pero su procedencia es mexicana. En cambio, el angelito sí es indígena, presenta esta peculiaridad. Hay que decir a este respecto que, aunque esta pintura sí es mexicana, existieron en España copias que hacían pinturas de la guadalupana, como el que existió en la calle Alemanes de Sevilla. Y existieron representaciones de la Virgen de Guadalupe, como la que hizo el pintor valenciano Senén Vila, que está ahora mismo en la exposición del Museo del Prado, sobre las apariciones de la Virgen de Guadalupe, en la que aparece con una fisonomía absolutamente europea, todos los personajes, y se ve claramente que no es una pintura mexicana, sino española. Aquí vemos 2 cuadros compañeros, 2 lienzos compañeros. Uno representa la primera y tercera aparición y otro la segunda y el milagro. Es probable que procedan de un retablo. Se encuentran en la iglesia de Santa María la Blanca de Sevilla, datan del siglo XVIII.
Y en esta última escena se pueden contemplar los mejores retratos de las apariciones guadalupanas. Fueron donados en 1779 por el mayordomo Manuel Valenzuela. Aquí tenemos una pintura del Museo de América de Madrid, realizada por Juan de San Pedro Flores en 1737. Sobre la Virgen vemos a Dios Padre con los brazos extendidos, la paloma que representa al Espíritu Santo, y está rodeada de angelitos en una composición puramente barroca. Aquí vemos a Santa Ana y a San Pedro de Alcántara. Lo más curioso de esta pintura es que los dos angelitos estos sostienen un rosario que implica la identificación con la Virgen del Rosario. Está inspirada en un grabado de Juan Bernabé Palomino, titulado Retrato de Santa María de Guadalupe, patrona principal de Nueva España, que conmemora la jura del patronato de la Virgen de Guadalupe en 1737. Se ve claramente que la pintura está copiada, o sea, copia totalmente la iconografía del grabado. Curiosamente, en una colección particular malagueña se conserva una pintura prácticamente idéntica a esta, probablemente pues, del mismo autor. Aquí tenemos materiales alternativos que no son los habituales, poco usuales. En este caso es un lienzo enconchado que también se encuentra ahora mismo en la exposición del Museo del Prado. Se sitúa en el convento de monjas capuchinas de Castellón. Data del siglo XVIII. Está todo lleno de incrustaciones de concha de nácar, incluso el marco presenta las 4 apariciones y el milagro en cartelas ovales. Y aquí vemos un curioso retablo en el que aparece en el centro la Virgen de Guadalupe, un retablo dedicado a la Virgen de Guadalupe. Se encuentra en la Catedral de Astorga de León y es un retablo barroco dorado en el que aparece flanqueada por columnas. Y la parte más curiosa es que las escenas de las apariciones aparecen alineadas en la franja inferior, no alrededor en las 4 esquinas del lienzo, como es habitual. Aquí tenemos también otro caso muy particular. Es una pintura que se encuentra en la iglesia de San Ildefonso de Jaén, realizada sobre cuero, en la cual la Virgen y el angelito presentan una fisionomía muy diferente a la habitual. Tiene un aspecto muy primitivo. Según el historiador Rafael Ortega y Sagrista, posiblemente fue realizada porque él dice donada o pintada por Fray Juan Bautista Moya en el siglo XVI. Con lo cual, según eso, sería la pintura más antigua conservada en España, pero eso contradice la versión oficial, según la cual la más antigua es la pintura realizada por Baltasar de Chaveorio en 1606. Yo ahí lo dejo, pero hay que hacerse eco de este historiador que afirma que esta es la más antigua. Bueno, para concluir esta presentación, me gustaría terminar haciendo un pequeño homenaje a mi ciudad, Granada, aunque la presencia de la Virgen de Guadalupe es más bien testimonial, solo se conservan 5 o 6 imágenes, pero voy a mostrar 3 de los ejemplares guadalupanos que se conservan allí. Este es muy interesante, se conserva en la iglesia de la Magdalena, posee un gran formato y una gran originalidad compositiva. El lienzo fue, desafortunadamente, cortado por la parte inferior para que tuviera el mismo tamaño de otro que representaba la Sagrada Familia junto al que se situó. Vemos que aparecen las escenas de las apariciones a media altura, no en las esquinas como suele ser habitual, y en la parte superior vemos coros de ángeles músicos. También vemos a Dios Padre y a la paloma que representa al Espíritu Santo. También vemos unos lazos rojos que no son muy habituales en las representaciones guadalupanas. Esta pintura fue restaurada recientemente para participar en la exposición Tornaviaje, Arte Iberoamericano en España, que se celebró en 1921 y 1922 en el Museo del Prado. Según el historiador de la Universidad de Granada, Adrián Contreras, se le podría atribuir al pintor Juan Correa, el pintor más renombrable del siglo XVII. Dicen que sus copias guadalupanas tenían una gran fidelidad, una gran cantidad de detalles, sus paisajes mostraban una minuciosidad que hace pensar que vivió cerca del santuario, pero no está confirmada su autoría. Esta se conserva en la iglesia del Convento de la Encarnación de Antonio de Torres. Como digo, es el autor más habitual en las representaciones guadalupanas conservadas en España. Data de 1724, muestra las apariciones en unos marcos muy barrocos, dorados, en las esquinas, y angelitos con ramas, con flores.
habituales en las representaciones guadalupanas. El fondo tiene un inusual tono celeste, que no es muy habitual en este tipo de pintura, y es probable que sea un legado piadoso de José Montalvo, del indiano José Montalvo. Aquí vemos una fiel copia del original, situada en la iglesia de Santa María de la Alhambra, que llegó hace unos 10 años del Obispado de Cuzco, de Perú, pero es mexicana. Está inserta en un retablo, posee un marco de plata, como se puede apreciar, porque el original de madera estaba carcomido y se lo sustituyeron por el de plata. Como se puede apreciar, la Virgen de Guadalupe está presente en casi todas las provincias españolas. Estos lienzos, traídos por los españoles emigrados al Virreinato de Nueva España, con un sentido fundamentalmente devocional, encontramos diversas iconografías guadalupanas y las firmas de los más prestigiosos artistas, y testimonian un proceso de ida y vuelta de influencias, dejando constancia de la profunda significación que alcanzó la patrona de México durante la época virreinal. Y esto sería todo con respecto a la presentación. Y quien quiera preguntar cualquier cosa, pues yo responderé amablemente. Adelante. Muchas gracias. Perdón, un segundo, le vamos a pasar Sí, sí. un micrófono. Yo soy andaluz, medio gallego. Te felicito porque has dado una exhibición que me ha dejado cao. Muchísimas gracias. Y te quería preguntarte, y olé. Gracias. Muchas gracias. Y quería preguntarte, la Virgen, suelen ser las mismas vírgenes. Lo mismo es, porque ambas tienen un mensaje muy claro. La primera pregunta, que es la enseñanza del Evangelio entre sus fieles. Y la segunda, la diferenciación entre la Virgen de Guadalupe, de la mexicana, la de Tepeyac creo que se llama. Sí, del Monte Tepeyac. Aparece embarazada, y luego la de Guadalupe, la de Extremadura, aparece con el niño en brazos, correcto. A mí me gusta más, no por cuestión de racismo, me gusta más la mexicana, porque es mucho más sencilla, a mí también. Más sencilla y transmite más carisma que la otra. Son vírgenes la misma. Y la tercera pregunta es, la Virgen de Guadalupe es la fusión entre la cultura indígena y la española. Sí. Son las mismas vírgenes, pero diferenciación. No es que sea la misma Virgen. Adoptó el nombre de Guadalupe de Extremadura. Se supone que vamos a ver. La fisonomía es totalmente distinta, no tiene nada que ver. Lo que ocurre es que muchos conquistadores fueron extremeños y muchos evangelizadores, y entonces pues llevaron allí la devoción, el culto de la Virgen de Guadalupe de Extremadura, que en el siglo XV pues había una gran devoción. Los reyes católicos visitaron y Colón el santuario de Guadalupe de Extremadura, y entonces pues se trasplantaría esa devoción en América. Pero la Virgen de Guadalupe de México surge en México con la historia, la historia del... La identidad mexicana. Totalmente, porque... En todos los ámbitos. La religiosidad mexicana no entiende nada de política, entiende de religiosidad interior y sencillez. Sí, así es. Y la de México me gusta más que la española, no porque la española... A mí también. Me gusta más porque es más sencilla, más carismática. No es que yo desprecie a la otra española, Sí. sino que me encanta la sencillez que tiene la mexicana. Sí, el escritor mexicano Octavio Paz decía que la Virgen de Guadalupe de México era la respuesta de la imaginación para resolver la situación de orfandad en la que habían quedado los indígenas tras la conquista. Es decir, ellos tenían su cultura que había sido arrasada de alguna manera y se había impuesto otra cultura. Bueno, no vamos a entrar en el debate de lo que se aportó o no se aportó, pero digamos que la Virgen de Guadalupe de México nace como una virgen mestiza con unos orígenes autóctonos. Es una virgen nativa, es una virgen con la tez indígena, y esto ocasionó que toda la población indígena se identificara con ella. Y el hecho de que utilizara a un indígena para manifestarse, pues obviamente la señala como un símbolo nacional. Y entonces pues luego, a medida que fue evolucionando la vida en el virreinato y aumentando el sector criollo, los criollos también se identificaban con ella, y los españoles también,
como un símbolo de alguna manera híbrido entre las tradiciones, la tradición europea y la tradición americana. Los indígenas la asimilaban con su diosa Tonantzin y los españoles, bueno, la veían como una inmaculada india, nativa. Y luego, para terminar, la exhibición de cuadros. Bueno, podría haber puesto muchos más, lo que pasa que tampoco se trata de que esto se eternice. Pero muchas gracias Muchas gracias a usted. por lo del libro y a reconocerte lo que haces y valorarte lo que haces. Muchas gracias. El libro es un poco una síntesis de mi tesis, entonces es un tema muy trabajado para mí y que lo he disfrutado mucho desde el principio. Muchas gracias. Dígame. Por acá otra pregunta. Bueno, muchas gracias. Bueno, Patricia, le felicito en primer lugar por este gran trabajo. Muchas gracias. Compartimos algo en común. Yo soy de España, de la Ribera del Duero. Llevo 40 años en Estados Unidos, vivo en Nueva York, donde tengo un estudio de caligrafía. Y mi apego con México es, por un lado, en la enseñanza. Fui profesor dando clase mayormente a título 1, título 7, emigrantes mexicanos, etc. Pero en los últimos 5 años hemos estado involucrados haciendo la reproducción del Nican Mopowa. No solamente el Nican Mopowa, la reproducción facsimilar, sino un estudio científico, porque las grandes preguntas, quién y cuándo se publicó, no se sabe. ¿De acuerdo? Bueno, interesante. Con México me une todo ese apego, han participado académicos. La pregunta que va es esta. Bueno, estando en Sanlúcar de Barrameda el año pasado me impresionó todas las iglesias, toda la iconografía, sí. Yo aluciné mucho. Desde que empezamos con el proyecto, ¿por qué la Virgen de Guadalupe a veces aparece con corona en la iconografía y otras veces sin ella? Bueno, por lo que yo he visto en algunas representaciones, no es que aparezca sin corona, sino que la corona se mimetiza con la mandorla de rayos solares que la rodea y entonces apenas se aprecia. Existen algunas, en Viana, en Navarra, por ejemplo, en las que aparece, y algunas de autores como Juan Correa, muy conocido, y no se aprecia la corona. Y es porque como que se disimula entre los rayos solares. Aquí se puede ver como casi forma parte del entorno de rayos solares que la rodea. Sí, en el lienzo original podemos retroceder. Sí, claro, podemos retroceder para verla. La original. Bueno, la del lienzo original, quien haya estado allí y la haya visto, sí, efectivamente, ahí no se aprecia la corona. Es cierto, es cierto. Bueno, en las representaciones artísticas se toma como modelo la imagen original estampada en el lienzo, pero también, como hemos visto, recibe fuentes iconográficas de tradición europea, de grabados medievales, me está cayendo esto. De la Virgen del Apocalipsis, de la Inmaculada Concepción, de la Tota Pulcra. Entonces es una síntesis, una simbiosis de culturas, y yo creo que esa cualidad integradora es la que le garantiza el éxito y el que tenga una devoción tan amplia en todos los sectores de la población y en todas las razas y estratos. Sí, sí. A mí me impresionó muchísimo cuando vi la original. Allí yo ya había hecho la tesis y tal, y verla allí expuesta en lienzo original en la Basílica de Guadalupe, no solo aquel complejo tan faraónico, sino una cinta mecánica, como si fuera el Corte Inglés, para que la gente no se detenga debajo y no se amontone. Ahí hemos visto en esa exposición tan impresionante que han hecho aquí unas fotografías de los peregrinos que van cada 12 de diciembre al santuario llevando sus banderas, sus dibujos, y es una preciosidad. Y me llamó muchísimo la atención esa cinta transportadora para que la gente no se detenga ahí, porque la devoción es tan grande que yo no me hacía una idea hasta que no fui a México. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Pues si nadie más quiere preguntar, reitero mi agradecimiento a la Casa de México y a todos ustedes por su presencia, y si alguien tiene interés en un ejemplar que yo se lo firmo con muchísimo gusto, pues allí al fondo
se venden y yo se lo dedico con mucho cariño. Muchas gracias a todos.